Saludos cordiales. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el terrorismo en el Perú del siglo XX, específicamente acerca de la expansión del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, abreviado como Sendero Luminoso. Nosotros somos un equipo conformado por Pamela Montero, Thais Quiroz y mi persona, Alexandra Cortés. Desde 1980 hasta el 2000 se enmarca un contexto llamado terrorismo de los 80. Esta etapa consistió en un enfrentamiento que tuvo el Estado peruano contra grupos subversivos. Entre esos grupos estaba Sendero Luminoso, el cual fue un partido iniciado por un profesor en la Universidad San Cristóbal de Huamanga llamado Abimael Guzmán, alias el presidente Gonzalo, de acuerdo con Cayuela. Asimismo, ese tema fue desarrollado parcialmente en las sesiones 11, 12 y 14. Elegimos la sesión 11 titulada como La crisis económica de los 80, Alan García, el programa heterodoxo y la hiperinflación. En esta clase se nos enseñó lo que había acontecido en este gobierno y las consecuencias que tuvo. En nuestro caso nos centramos en el clímax de la violencia terrorista. A su vez, escogimos la sesión 12, llamada La lucha contra la subversión, Sendero Luminoso y el MRTA, porque abarcamos netamente el contexto del terrorismo en el Perú, y se mencionó a Sendero Luminoso como partido. Su origen, las principales características de la lucha contra la subversión en la década de 1980 y su declive en la sociedad peruana. Sesión 14 titulada como El Perú de Fujimori, corrupción y caída del régimen, debido a que se mencionó en esta clase las secuelas que dejó el terrorismo en la economía. También en cómo el gobierno de Fujimori y otros agentes que son parte del Estado siendo responsables del fin del terrorismo. La aparición de Sendero Luminoso fue crucial para sembrar terror en los ciudadanos y atacar al gobierno. Entre las principales causas de esta expansión se encuentra la situación crítica del país, concretamente la exclusión social, ya que no se les daba las mismas oportunidades a los indígenas, a los campesinos y a los sectores populares. Esto origina un sentimiento de miseria y la falta de progreso del país no ayudaba. Asimismo, el comportamiento de los políticos y fuerzas militares eran excluyentes e injustos, según Escarzaga 2001. Como también menciona, esta represión fue clave, ya que le permitió a Sendero estrechar lazos con la población afectada. A sus ojos, Sendero comenzó a impartir verdadera justicia y orden contra lo que les aquejaba, como las discusiones por la tierra y represalias contra delincuentes, ganando el compromiso ideológico de estos. Una de las consecuencias que dejó Sendero Luminoso fue la pérdida de vidas humanas. Como informó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, fueron aproximadamente 11.000 civiles reportados como muertos y 1.500 personas desaparecidas. Un ejemplo notable fue el atentado con coche bomba en la calle Tarata, en el distrito de Miraflores. Esto pasó en la noche del 16 de julio de 1992. Este ataque dejó a 25 personas fallecidas y 155 personas heridas. Como indica El Peruano, estos ataques buscaban generar miedo a la población, generar caos, desestabilizar al gobierno y demostrar el poder destructivo de Sendero Luminoso. A continuación entrevistamos a dos personas para profundizar el tema desde la experiencia de las personas que presenciaron el hecho. ¿Cuál fue la primera vez que escuchó de esta organización? En 1980, ¿Cuántos años tenías? 17 años, ¿Eras estudiante o ya estabas trabajando? estaba en el colegio. ¿Cómo afectó Sendero Luminoso su vida diaria durante el conflicto? Mucha inseguridad, no podríamos salir a las calles con tranquilidad, especialmente los niños, las personas mayores. Es más, ni siquiera queríamos salir a la casa, ni siquiera a comprar. ¿Por qué? Porque pensamos que ya una coche bomba por ahí, una bala perdida, o tal vez por ahí te cojan algunas personas que se hacían pasar como personas buenas y te capturaban y te llevaban a unos lugares que tú ni siquiera sabías, ¿no? De verdad, en ese momento tenemos mucho pánico, ¿por qué? Porque había muchas balaceras, muchas cochebombas, y en cualquier momento ya disparaban y
Y tampoco en ese momento no había mucha luz. ¿Por qué? Porque cortaban la luz en la oscuridad. De verdad era mucha inseguridad, había mucha inseguridad en ese momento. ¿Tuvo usted o su familia algún encuentro con miembros de Sendero Luminoso? Si es así, ¿cómo fue la experiencia? No, ninguna de mi familia tuvo. Pero sí tuve a una cuadra de mi casa, había una comisaría. Y pusieron un coche y volaron la comisaría. Y hubo un man que policía muerto. Yo también tengo una mala experiencia en ese entonces. Había un banco cerca a donde yo vivía. También colocaron una coche bomba, bastante familia herida, muerta. Nosotros ni siquiera queríamos ir de verdad a sacar el poco dinero que tenías. No, porque de verdad los bancos, la comisaría, los colegios eran puntos de mucha gente que nos daban mucha inseguridad en ese momento. Eso es lo que puedo acotar. ¿Qué medidas cree que son necesarias para evitar que algo similar vuelva a ocurrir? Yo sugeriría que, bueno, ahora con la seguridad que tenemos, que la organización de las Fuerzas Armadas que están muy, muy organizadas, yo creo que gracias a ellos esperemos que no vuelva a ocurrir esos años feos que pasamos. Yo creo que un poquito más de coordinación, tal vez a la gente más humilde, que en ese momento empecemos, bueno, por la sierra, ¿no? Una gente que bajo de recursos en educación le podían influenciar, ¿no? De repente más charlas, hablándoles más de este tema, que no se dejan influenciar. Yo creo que en ese sentido, más colaboración con las Fuerzas Armadas. Eso es lo que puedo acotar. ¿Cómo afectó el conflicto su situación económica o la de su familia? En mi familia, sí, porque ¿qué pasa? Que no había agua, los apagones, no había trabajo, toda cosa subía y me afectó la inseguridad. Sí, me afectó económicamente. Voy a acotar una partecita también en ese punto. El dinero no alcanzaba. El dinero no alcanzaba, ¿por qué? Porque, bueno, no aumentaba la inseguridad del trabajo, los precios se disparaban, tú ibas una hora a comprar, ya de un precio, al segundo día te ibas a comprar, el poco dinero que tenías no te alcanzaba, era mucha inseguridad en cuanto a los productos, la canasta familiar nos afectó mucho, en mi familia lo afectó económicamente, los trabajos. El Estado y la sociedad no enfrentaron la situación adecuadamente ante los ataques de Sendero Luminoso, pero supieron sobrellevarlo lo mejor posible. En las entrevistas lo podemos corroborar, puesto que las personas tenían mucha inseguridad por los posibles atentados de las Fuerzas Armadas a personas inocentes y por su desorganización. Se relató sobre cómo ellos no podían distinguir quién era bueno o no. De igual manera, los militares no llegaban a contrarrestar los atentados, y si lo hacían, era tarde. Como consecuencia, la pérdida de vidas humanas fue notable. Los entrevistados mencionaron 2 malas experiencias donde personas de su entorno perecían. Ante eso, los ciudadanos afrontaron estos ataques escondiéndose donde podían. Algunos eran radicales y seguían los ideales de Sendero, buscando protegerse a costa de su vida o luchar contra la exclusión social, una de las causas del partido. En base a todo lo anterior descrito, proponemos que una solución sea la educación y concientización en lugares donde la tasa de analfabetismo sea alta. Se enseñaría sobre la repercusión del terrorismo, tomando como ejemplo a lo vivido en los años 80, con el fin de que más personas eviten caer en ideologías extremistas,
como lo fue el Sendero Luminoso.